o de doble recombinación poniendo un cassette. Sí, esa, insercional creo que se llamaba. Bueno. Ahora lo vemos con algún problema. En general, viste, insercional puede ser que vos integres un vector o que integres un cassette en algún lugar para interrumpir algún gen, alguna zona. Claro, justo en el ejercicio 2 que nos tocó a nosotros, hablaba de eso. Y normalmente es algo que no es que les cueste, pero bueno, hay que mirarlo ahí un poquito, cómo son los entrecruzamientos y demás, para que se entienda, pero no es muy complicado. Ah, buenísimo. Una cosa que en general yo no les cuento, pero si quieren lo podemos ver rápido. La mutagénesis por transposición también se puede usar a veces para mutagenizar zonas particulares, o sea, es, digamos, algún fragmento en particular. O sea, es como un truquito que uno puede usar. Ya se están cerrando transposiciones, se los pueden, si quieren ahora rápido. Ustedes pueden, por ejemplo, clonar un fragmento genómico, lo clonan en un plasmio cualquiera, ¿no? Si es un plasmio que tiene muchas copias, mejor. ¿Sí? Entonces, lo tienen adentro de una coli, por ejemplo, y está el plasmido con el pedacito ese, no sé, 5, 10 KB, 20, lo que ustedes necesiten. Y ahí hay varios genes que a ustedes les gustaría mutar, tenerlos mutados. Entonces, lo que pueden hacer es, a esa cepa, le hacen una mutagénesis generalizada con un transposón, con un plasmio suicida y un transposón, lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Van a generar una biblioteca de mutante donde ese transposón va a saltar muchísimos lugares del genoma, lo que vieron hasta ahora. O sea, va a saltar si se trata del TN5 o de un Mariner. O sea, transposones que no tienen mucha preferencia se va a meter en muchísimos lugares del genoma. Pero, además, algunas transposiciones pueden ocurrir sobre el plasmid. O sea, eso puede pasar también. Porque el transposón de alguna manera no distingue qué cosa es cromosoma, qué cosa es un plásmido que uno puso. Entonces va a haber saltos por todos lados. Los que a ustedes les interesan son aquellos saltos donde la inserción está en el plásmido y más precisamente adentro del fragmento que ustedes querían mutar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen para quedarse con esos plásmidos y darse cuenta cuáles son las inserciones que están en el plásmido? Y después, bueno, fijarse cuáles están en el fragmento, que eso es más fácil. Pero, ¿cómo harían? Entonces, una técnica bastante sencilla que se usó mucho en algún momento, y como les decía, es como para usar un transposón y mutagenizar un pedazo cualquiera, se hacía lo siguiente, armaban una cajita de Petri con un medio, vamos a suponer que el transposón tiene resistencia a neomicina, por poner un ejemplo cualquiera, ¿no? Entonces, todos los traspuestos van a tener resistencia a neomicina, ¿no? ¿Me sigue más o menos? O sea, estamos haciendo el mismo experimento que la clase pasada, ¿no? ¿Se entiende? ¿Acá? Sí, sí. Sí. Bueno, entonces se hace una cajita con, si normalmente la neomicina, no sé, se usa, o la canamicina, pongamos, la canamicina que es el mismo gen, no sé, 25 microgramos por mililitro, ¿no? Se armaban cajitas, pero en vez de ponerle 25, le pueden poner 100, por ejemplo, 150, ¿no? Y las cajitas, cuando las arman, a ver si voy a usar el celular, pero las llenan con el medio de cultivo, ¿no? Se lo agregan arriba, y después a la cajita la inclinan un poquito así, la dejan inclinada. Entonces, cuando hagan eso, voy a conectar la tablet porque es más fácil. Sí, te iba a decir eso, Tony, si querías que sí, deje de es compartir. demasiado, es como que debe explicar la cuadratura de sí. Mientras me la viste, como en casa ahora hay una sola tablet que uno corrige, el otro está dando clases, es un despelote. Entonces, al hacerlo así,
la cajita con agar, ¿no? Va a quedar como si fuera en pico de flauta cuando se seca, ¿no? Y con muchísimo antibiótico, ¿no? Ahí viene, ¿no? Sí, la pongo. Sí, bueno. Vamos a lo que un Ahí está. Bueno, entonces decíamos que hay una cajita de Petri, ¿no? A ver. La cajita de Petri, ¿no? Donde se llena con medio de cultivo, pero se llena así. O sea, el medio de cultivo queda acá. ¿Cómo se llena una cajita así torcida? Bueno, normalmente lo que se hace es, la cajita se coloca en esta posición. ¿Sí? Y acá se le pone, por ejemplo, una pipeta, ¿no? Una pipeta de vidrio. Y la cajita está apoyada acá, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Es como que está apoyada en la pipeta, entonces queda inclinada. Acá está la mesada, ¿no? Entonces, cuando le agregás medio de cultivo, esto te queda horizontal. Es como en micro han hecho seguros tubos en pico de flauta, ¿no? Serían cajitas en pico de flauta. Bueno, ¿está bien? Y esto tiene mucha concentración de antibióticos. No sé, acá estoy inventando. Pueden ser, sí, 200, por ejemplo, microgramos por mililitro de canamicina. Y las bacterias de las que viene la conjugación, si el trasposón salta, normalmente tienen una resistencia a 25 microgramos, ¿no? Por mililitro. Entonces, si uno pusiera las bacterias acá, probablemente no crecerían. Es demasiado. Es mucho más de lo que pueden aguantar. Entonces, lo que se hace es lo siguiente. Se le agrega ahora, una vez que esta cajita está seca, se le agrega el mismo medio, ahora, después que se secó, arriba, hasta que se llena la caja. O sea, lo voy a marcar en amarillo. O sea, todo esto que está acá arriba sería el mismo medio que está abajo, pero sin antibiótico. O sea, este no tiene antibiótico. No tiene antibiótico. Y las cajitas estas las llevan a la heladera a 4 grados y la dejan toda la noche. Dejan hasta el otro día. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿Qué les parece que va a ocurrir? Como que se diluye el antibiótico. Se difunde, claro, difunde, ¿no? Exactamente. O sea, acá vas a tener 200, ¿no? Y acá vas a tener un poquito menos porque el 200 va a difundir hacia arriba y acá vas a tener un poquito menos y acá tenés un poquito menos. Entonces tenés un gradiente de concentración, digamos que en esta parte de la caja tenés una concentración muy alta, ¿no? Y acá tenés una concentración muy bajita. Entonces, ¿qué haces? La conjugación la plaqueás acá adentro. La plaqueás acá. Entonces, imagínate lo siguiente, vamos a dibujar una bacteria. Vos vas a tener bacterias que tienen el cromosoma y el plásmido que vos le pusiste adentro con lo que vos querés mutar. Entonces, después que hiciste la conjugación, vas a tener, bueno, de estas bacterias vas a tener varias, ¿no? Un montón. Perdón. Vas a tener un montón. ¿Se van dando cuenta para dónde vamos, más o menos? ¿O todavía al final no se ve? Ahí está. Entonces, en muchas bacterias, en la gran mayoría, por el tamaño de... ¿Cuánto tiene el genoma? Esto va a tener como 4 millones de bases, ¿no? Como 4 megabases, ¿no? El cromosoma. Y el plásmido, no sé, tendrá
5 o 6 kb el plásmido y 15 kb, o sea, tendrá 20 kb como mucho, ¿no? Digo, por poner un número, ¿no? Entonces, cuando el transposón salte acá adentro, ¿dónde va a ir mayoritariamente? ¿En qué lugares va a caer con más frecuencia? Por un problema estadístico. ¿Va a saltar sobre el plásmido o va a saltar sobre el cromosoma? ¿Por el plásmido? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Por qué? Ah, no, ¿Cuál claro. es más grande? Más posibilidad de entrar en el cromosoma. Claro, tiene más posibilidad de entrar en el cromosoma porque hay más nucleótidos para insertarse, ¿no? O sea, tiene más chances, como que vos tenés, no sé, 50 baldes de un color y un solo balde de otro color y tirás una pelotita sin mirar para dónde están los baldes. Lo más probable es que entren los baldes que son del mismo color, ¿no? Hay más, ¿sí? Es un problema estadístico nada más. Entonces, la mayoría de los mutantes, vos vas a tener que, por ejemplo, tienen alguna estructura tipo esta, si el transposón cayó acá. Se metió acá. Pero va a haber algunos donde el transposón cae acá. También podría pasar esto, podría ser que caiga así. Cromosoma, ¿sí? Podría ocurrir que el transposón caiga acá también. En el plasmio, pero no en el inserto que nos interesa mutar. Entonces, ¿qué características tienen los plasmidos que yo les decía que se usan para hacer esto? ¿Cómo es el número de copias en general del plasmio? Normalmente, se usa un plasmio que tenga un número de copias alto, ¿no? Hay varios plásmidos por célula. Pueden ser, ojo, pueden ser 100 o 200. Con lo cual se aumenta mucho la posibilidad de que el transposón se meta en un plasma, ¿no? Entonces, ¿qué resistencia tenía este plasmido adentro? ¿No? Perdón, el plasmido no dije mal. El plasmido tiene una resistencia cualquiera. Vamos a ponerle, no sé, ampicilina, por ejemplo. ¿Y el transposón qué resistencia tiene? Es la que dibujamos acá. ¿Sí? Entonces, la pregunta es la siguiente. A ver, ¿ustedes creen que esta bacteria va a tener el mismo nivel de resistencia a canamicina que estas dos que están acá? ¿Van a ser tener un mismo nivel de resistencia que esta? ¿Qué les parece? Si el plasmido de ¿Cómo? mucho número de copias, las que tiene el Escucho un plasmido van poquito a ser más resistentes. Claro, o sea, las de la derecha, ¿no? Claro. Claro, exactamente. Porque tenés muchas más copias del transposón, hay mucho más dosigénica, ¿viste? ¿No? Se dice así, dosigénica. Entonces, si la transcripción es lineal con la dosigénica, tenés más transcripción, después tenés más traducción, más proteína. En este caso es una enzima, es una fosfotransferasa. Entonces, tenés más enzima y es más resistente. Entonces, cuando vos mires la cajita esta que está acá, ¿dónde les parece que van a crecer más bacterias en general? ¿En la zona esta que está más acá o en la zona esta que está más acá? ¿Más a la izquierda? ¿Más a la izquierda van a crecer más o más a la derecha? ¿No dijeron que se hacían más resistentes? Claro, o sea, estas que están acá tienen un nivel de resistencia bastante alto a la canamicina, ¿no? Y esta tiene un nivel de resistencia, digámoslo así, normal, ¿no? El que uno conoce, ¿no? Normal en el sentido que es el que tienen cuando hay un transposón en el genoma, en el cromosoma. Entonces, ¿dónde van a crecer en general más bacterias en esta caja? ¿Y dónde van a crecer más estas que están acá, en particular? ¿En la zona esta
o en la zona este. Los perdí. Si estas son las más resistentes, ¿van a crecer donde hay más antibiótico? ¿Son capaces de crecer ahí o no? Estas. Claro. Ajá. Entonces, y estas que son poco resistentes, ¿van a crecer en la zona donde hay mucho antibiótico? No, esas no. Casi No, 5 crecerían en veces la zona más. amarilla. Estas no. Entonces, cuando ustedes vean colonias, en general va a haber siempre más colonias ¿de qué lado? ¿De este o de este? En general. A la derecha. A la derecha va a haber más, claro, porque de alguna manera van a crecer casi todas acá. O sea, van a crecer las que tienen incluso el transposón metido en el cromosoma. Ahora, a medida que se vienen para acá, el número de colonias empieza a bajar, es cada vez menos frecuente, y acá van a tener pocas, pero algunas van a tener. Entonces, las que crezcan acá, donde están prácticamente en este nivel que es muy alto, esta es la zona donde casi con seguridad todas estas colonias que crecen acá corresponden a estos clones. Entonces, una manera muy fácil de agarrar, no sé, 20, 30, 40 colonias de acá y tener un montón de inserciones, pues yo dibujé esta rojita que está acá, pero acá al lado seguramente hay otra colonia lo tiene acá, la otra lo tiene acá, la otra lo tiene acá, la otra. Entonces, se sacan, no sé, 20 o 40 clones y después lo que se hace es mini prep y se corta con una enzima que corte, por ejemplo, acá y acá, que no corta el transposón, claro, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos ver en un gel cuando corremos eso? En un gel, ¿qué deberían ver? Por lo pronto, en todas las calles, ¿quién debería aparecer? El resto, la El parte más vector. grande. Exactamente, el vector, que debe aparecer en todos lados. Vamos a dibujar 4 acá nada más. Y si el inserto más el transposón es más grande, debería aparecer las que tienen el transposón en el inserto, tendría que aparecer una cosa así, por ejemplo. Todas del mismo tamaño, porque el transposón puede entrar en un poquito más acá, un poquito más acá, pero siempre está en este fragmento. Entonces aparecerían dos bandas, la del vector y la del inserto más el transposón. ¿Sí? ¿Y qué pasaría cuando el transposón entra, supónganse, en este caso en el vector? ¿Cómo daría la banda esta de arriba? Si en vez de ser esto que tiene el transposón adentro, ahora es lo mismo pero sin el transposón. La banda esta estaría en el mismo lugar. Sería un poquito más arriba. Más arriba, o sea, ¿se mueve menos o se mueve más al no tener el transposón? Se va a La mover banda más. esta se puede menos. Un poquito más, claro, más chiquita. Por ejemplo, por acá. ¿Sí? Y el vector, ahora que tiene el transposón adentro, ¿se mueve menos o se mueve más? Pero entonces la banda del vector tiene que ir arriba, no ahí abajo. Bueno, depende del tamaño en relación al inserto. Yo dije, por ejemplo, un vector de 5 kb, para poner un ejemplo cualquiera, y un inserto de 10 kb o 15 kb. Quiere decir que 15 más 5 del TN5 serían 20. 20 acá arriba y 5 acá abajo. Por eso puse el vector abajo. Pero si es un vector muy grande, pasa al revés, ¿sí? ¿No? Entonces, en este caso, si el transposón entró en el vector, ahora es vector más transposón. Daría un poquito más grande, daría una cosa así. ¿No? Entonces, ustedes las van a tener mezcladas las colonias, o sea, no las van a tener tan acomodaditas. Por ahí les queda así, por ejemplo. Por ahí les queda un clon así y el otro clon así. No van a tener más que 2 clases de corte, ¿no? Entonces, todas las que den como estas, no les interesan. Estas las descartan. Porque son donde el transposón entró en el vector. Y todos los clones
que ven como estos, que pueden ser un montón, ¿no? Depende cómo sea de grande el insert y cómo sea el vector. Estos que están acá, estos 3 clones, los pueden secuenciar para ver dónde, en qué gen cayó. Entonces tienen mutantes en diferentes lugares. Entonces, cuando tienen muchos genes en un pedazo y quieren mutarlos con un trasposón todo de golpe, esta es una forma muy rápida de hacerlo. Es como que ustedes digan, es una mutagénesis transposicional, pero donde ustedes la hacen generalizada, pero tienen manera de seleccionar la zona que es la que está en el plasma, porque usan este sistemita con la caja. Es muy inteligente, es un sistemita muy práctico. Es reconocer las inserciones en el plásmido porque los niveles de resistencia son más altos. ¿Se entiende? Muy sencillo de hacer, es muy fácil. Como hoy es tan rápido por ahí hacer una mutación sitio dirigida a un gen en particular y tener la secuencia del genoma, esto muchas veces no se usa. Pero cuando uno tiene bichos nuevos, desconocidos y zonas clonadas interesantes, es perfectamente realizable. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sería el tránsito a la mutagénesis sitio dirigida, digamos, algo así. Bueno, les dejo de compartir pantalla. Creo que tenían un problema en pantalla los chicos, ¿no? Sí, ahí lo pongo. Si quieren empezamos con el primero. Y no sé si llegaron a ver que ayer Martín, temprano, les mandó la distribución de los grupos. O sea, si quieren yo lo puedo leer, pero si alguno intentó desarrollarlo, lo charlamos todos juntos. No sé si hay alguien de ese grupo. Creo que era el grupo 1. Sí, creo que estoy yo y Vicky, pero bueno, todos rendimos ayer a la tarde algunos y a la mañana, y algunos de nuestro grupo están rindiendo ahora y mañana. Así que no, Ok. no lo hicimos, sinceramente. Ok. Bueno, Y encima rendimos la semana que viene BCM, entonces estamos menos complicados. Bueno, Lo acogotado, está bien. la parte buena, si quieren, hasta algún punto, es que no es la parte buena. Nos quedan 2 clases, ¿no? O 3, inclusive incluyendo esta, de problemas. Creo que son 2. yo creo que 2 más. Sí, Martín, esta y 2 más. Esa no es la parte buena, digo. La parte buena es Se van a que probar los parciales, Martín. después vamos a tener los trabajos prácticos y durante el trabajo práctico va a haber tiempo a hacer consultas. Entonces, si bien tal vez no vamos a volver a hacer el ejercicio de cero, los que estén rindiendo, una vez que terminen de rendir, traten de ponerse al día y de llevar las consultas a la clase, no esperar antes del parcial. Vamos a tener instancias de consulta durante bastante tiempo más, por más que no haya una clase formal de seminarios. Genial. O sea, los TPs empezarían después que terminemos el seminario. Sí, los seminarios que quedan. Sí. Ah, listo. Tenemos que ver bien el cronograma todavía, pero sí, empezarían no en demasiado tiempo. Genial. Y respecto a lo que estás preguntando vos, Victoria, estamos resolviendo eso. Ok. Bueno, el problema 1 decía que... Perdón, Román. Perdón. No, Martín, dale. Desde ya, si hay alguien que necesite, tal vez, como los trabajos prácticos van a ser en 3 tandas, o sea, no todos van a empezar ¿cómo es? Que sería el 20, que no necesariamente va a empezar el 20, pero si no todos pueden empezar el 20, va a haber otras tandas que no sé en qué fecha serán, digamos, ya principios de noviembre y más hacia finales de noviembre. ¿Sí? Se van a distribuir en 3 para mantener el aforo. No vamos a estar todos juntos en el laboratorio. Si hay alguien que necesita enterarse con un determinado tiempo porque no está en La Plata y necesita viajar y coordinarlo, escríbanme, yo ya lo anoto y
y entonces directamente los puedo ubicar en la última tanda, cosa de que ustedes tengan tiempo de planificar. Sí, Cristian, dale, lo hago. La idea es no avisarle a nadie sobre la fecha. Disculpa, Román. Viste, yo, No. yo te hablé de la verborragia. No pasa nada. Bueno, el problema nos dice que CATG son un grupo de enzimas bifuncionales, está medio en el inglés mezclado, que poseen actividades catalasa y peroxidasa. Tres estructuras cristalinas de diversas CATG revelaron la presencia de un cross-linking entre metionina, tirosina y triptófano, que se cree es importante para la actividad catalítica de las CATG. En efecto, la separación por HPLC de los fragmentos peptídicos que resultaban de la digestión tríptica de la CATG salvaje de Mycobacterium en tuberculosis permitió identificar un péptido con las características espectroscópicas subdivisibles propias de una metionina 255, una tirosina 229 y un triptófano 107, cuya estructura fue luego confirmada por espectroscopía de masas. Usted desea generar una variante de CATG que carezca de crosslinking entre metionina, tirosina y triptófano para analizar el rol de dicho entrecruzamiento en la actividad catalasa peroxidasa de la enzima. Para ello, se propone obtener una variante CATG I229F. Punto. En la secuencia se muestra en gris el codón de la tirosina Y que se desea modificar. Y ¿todos entienden lo que es crosslinking? ¿O buscaron? No busqué. Ok. Ok, yo entiendo que es como la unión covalente que puede haber entre esos aminoácidos. Si no es así, Tony o Martín, corríjanme, pero supongo que es como una posible interacción entre esos aminoácidos. Entonces, o sea, lo que desean generar es una variante, esto que tienen acá, que es CAT-I229F, o sea, si ustedes tienen acá, tienen toda la secuencia, ¿sí? Tienen marcado el codón de inicio, ATG, su codón stop, y el codón que codifica para la tirosina, que es esta Y, ¿sí? Entonces, lo que desean generar, básicamente, su objetivo es una mutación puntual donde esa tirosina, que tienen acá como I229, la cambian por F, ¿sí? ¿Ustedes me siguen? ¿O habían entendido eso? Ok. Y F, si se lo buscan en su código de aminoácidos, que no es este, si lo buscan en otro, ¿qué aminoácido es? ¿Qué ancho? ¿Buscaron? ¿Saben? Y es tirosina. ¿Y F? ¿Y la alanina? Bien. O sea, esa es la mutación puntual que ustedes van a intentar generar. Y ahora, o sea, acá después les dice que queda de modo breve, pero sin omitir pasos importantes, cómo haría para generar dicho mutante con las herramientas de ingeniería genética que usted maneja e indique cómo verificaría que ha obtenido el clon correcto. Si necesita recordar algún codón del código genético, puede hacer uso de la tabla adjunta. De las teorías que vieron con Tony, o de los videos, ¿se les ocurre alguna técnica que se pueda aplicar para generar una mutación puntual? En este caso, Con primers podría ser una. con primer podría ser una. ¿Qué otra? O sea, con primers, o sea, casi todas usan primers. ¿Qué más necesitarías?
La que era con el plásmido M13. Bien, puede ser esa. También la derivada del fago M13 como el Pebble Script, perdón. Esa puede ser otra. ¿Se les ocurre alguna más? Que Martín se las nombró, creo, en la clase pasada. ¿Se acuerdan de esa técnica que hace o que se vale de la diferencia en la metilación de un ADN plasmídico que se extrae por miniprep de una bacteria respecto del ADN que se sintetiza in vitro? Sí, yo justo me ganaste de mano. Yo les iba a preguntar qué pasa si tenemos un plásmido que no tiene el promotor del M13. Bueno, Digamos. No voy a mentirte. no quiere que me mientan ni que nos mientan, nadie quiere. En esta cátedra valoramos la honestidad. Eh, Nada, a ninguno. Ok, bueno. Bien, a ver, las dos técnicas que conocen, debieran conocer o eventualmente van a conocer, eh, ¿en qué se basan? ¿Cuáles son los dos puntos en común que tienen esas estrategias? O sea, vos, Victoria, por ejemplo, no sé si va para el lado que Martín dice, pero igual. Nombraste primers. En esos primers, ¿vos qué harías? ¿O qué harías con esos primers? ¿De qué te valería? Ya, ¿Cómo los exactamente. usarías? ¿Cómo ustedes dirigen la mutación? No, ahora estamos dirigiendo la mutación, no estamos mutando al azar y viendo después buscar dónde cambió, sino estamos tratando de inducir un cambio en una posición particular. Fíjense que de hecho vamos a estar tratando de hacer una mutación puntual. Entonces, Tenés que ¿cómo hacer el voy a primer generar esa mutación? para que te hibride justo en la parte donde tenés ese aminoácido y en determinada posición pones otro aminoácido. Bien, voy a usar un oligonucleótido sintético. Exactamente. El cual va a tener la secuencia que yo quiero cambiar. Puede ser una base, dos bases, tres bases, cinco, seis. Flanqueada por secuencias que vayan a hibridar con una complementariedad perfecta. En general, entre 15 y 20 bases hacia los costados. Cosa de que no interfiere en la hibridación esas bases que no van a parear. ¿No? Porque estamos de acuerdo que ese primer que yo voy a generar va a ser un primer degenerado. Degenerado en el sentido de que no va a tener una hibridación perfecta. Bueno, ahora, ¿cómo hago para, a partir de ese primer, obtener una secuencia codificante que sea exactamente igual, pero que varíe únicamente en esas bases que yo quiero cambiar? Había que agregar la macleno y los nucleótidos. O algo que había que usar la cadena complementaria. No me acuerdo bien.
Pero para generar esa cadena complementaria, ¿va a ser complementaria a qué? A todo el M13. Ah, entonces, paso anterior a ese, nosotros lo que necesitamos tener es un plásmido, o sea, una copia monohebra de ese plásmido. De tal forma que ese oligonucleótido que tiene la mutación hibride sobre esa monohebra. Y es ahí donde entra en juego el promotor del M13. El origen de replicación del M13, perdón. No, Claro, ahí podemos aclarar un poco nomenclatura. M13 se le llama al, al vector o se le llama a otra cosa M13. el origen de replicación que deriva del fago M13. Ah, bien. Bien. Bueno, entonces, Primero hay que clonar el gen de interés en el vector. Pero estoy medio perdida. Tiro así como... ¿cuántos han podido ver, honestamente, el teórico? Yo lo vi, Yo pero lo vi, más como o que menos lo entendí. bueno, la práctica no sé. Me cuesta. Si tengo la presentación. Yo acá lo tengo, Martín. ¿Las tenés a mano? Como para hacer un Sí. breve repaso. Sí, con la del M13 ayúdame. La del Depen igual la tengo más, pero... Ahí ves, Martín. Ahí está. Bien. Entonces, paso 1. No sé si tenés el anterior, no hay ninguna. ¿O este? No, está bien. Primero que nada, como bien dijo alguien que no logré identificar quién fue, no les logro reconocer las voces, disculpen. Primero tenemos que tener la proteína clonada en un vector que tenga el origen de replicación del FAGOM13. Sofía fue. Sofía, bien. Muy bien, Sofía. O sea, primer paso tengo que tener la secuencia codificante, clonada, secuenciada, chequeada, verificada, todo como corresponde. Bien. Una vez hecho eso, yo ahí puedo optar por alguna de las dos estrategias, pero la base es tener la proteína clonada. Es el fundamento digamos, es el principio de las dos técnicas. ¿Sí? Yo tengo que tener la proteína clonada en un plásmido. Bien. Una de las técnicas se basa en la utilización del promotor del FAGOM13. ¿Qué características tiene Uy, la tengo en el promotor. El origen de replicación, perdón, del FAGOM13. ¿Qué características tiene? Bien, Cristian, genera una copia monohebra. Bien. Ergo, ¿yo cuántos oligonucleótidos voy a necesitar generar? Uno. Uno. Bien. Y va a tener que ser complementario a la hebra que se genere. Claro, uno con la mutación, porque la mutación está codificada en el oligonucleótido que yo sintetizo.
¿sí? Acá la gran diferencia con lo que venimos viendo antes, o sea, hasta ahora, es que es una mutación en un lugar específico, en una secuencia específica, y que yo la tengo que introducir sí o sí de forma artificial, bueno, podemos definirlo artificial, ¿no? Pero yo la ingreso en el sistema a partir de la síntesis de un oligonucleótido, o dos, ¿sí? Pero es de forma absolutamente sintética. No es por interferencia de una secuencia como si ocurre con un transposón. Yo lo que hago es interrumpir una secuencia de forma aleatoria. Bien, acá yo tengo un absoluto control de qué es lo que estoy poniendo y en dónde lo estoy poniendo. Y esa es la única forma que tengo, es sintetizando un oligonucleótido de la secuencia que yo quiero. En este caso, lo que ustedes van a hacer es utilizar la polimerasa del M13, generan una simple hebra, y a esa hebra la hibridan con el oligonucleótido que ustedes sintetizan. Una pregunta, la simple hebra, ¿cómo la obtenemos? O sea, la simple hebra, el vector simple hebra, digamos. Es con una polimerasa que se puede obtener de forma recombinante, ¿no, Tony? Estoy entrando en duda. O generás el FAO y lo aislás del FAO. Se me fue Tony. Sí. No, pues también estaba pensando en la estabilidad de eso. No sé cuán estable es o no. Pensando en igual. Yo ahora lo que me entró en duda es si es una polimerasa que se puede obtener de forma recombinante, como la del T7, Ujú. o se tiene que generar el FAO, o sea, poner este vector, infectarlo con un FAO de tal forma que se empaquete y después se aísla el FAO y se obtiene el ADN del FAO. Ok, sí. Ahora yo entré en esa duda. Les pido disculpas. Pero bueno, después Bueno, ahora les después resolvemos, sí, cómo es eso. Y sí. digamos, la cuestión acá es que yo obtengo el ADN simple hebra, o sea, una copia sin monohebra del plasmid. La hibrido y la elongo, ¿sí? Donde dice Synthesized Strand, es Sí, sí. completar con una polimerasa, como ustedes ya vieron, Cleno, por ejemplo, de forma circular el plásmido. ¿Sí? O sea, va a tener que tener una procesividad bastante alta, etcétera, ¿no? Pero en principio, por ejemplo, Cleno sirve. Y ahí lo que vamos a tener es un plásmido híbrido, ¿verdad? ¿Entienden por qué un plásmido híbrido? ¿A qué me estoy refiriendo? Sí, que una hebra tiene la secuencia original y la complementaria tiene la mutación. Exactamente. Entonces, cuando eso se transforma en coli, lo que vamos a obtener es, a partir de eso, la mitad de colonias que tengan la mutación, o sea, lo que se hayan generado a partir de copias de la hebra que tenía la mutación, y la otra mitad no. Entonces yo lo que tengo que hacer después es chequear y evaluar cuáles son los clones que tienen la mutación que yo busco. Ahí puedo tener distintas estrategias. Una, por ejemplo, es diseñar un primer que tenga en el 3', la base que está mutada, de tal forma que yo obtenga un amplicón solo cuando estoy usando como molde el primer perdón, estoy usando como molde el plásmido que tiene la mutación. Sí,
Sí, eso lo signa Martín. Es lo que la otra vez creo que Tony le explicó cuando le hablaba de que sería como una PCR Lelo específica, donde la único cambio está en el 3' y lo que hacen es ir ajustando en una PCR con un gradiente en qué momento aparece y desaparece las dos banditas. Si no lo siguen, lo dibujamos. Ya, años atrás hacíamos un práctico en Bioquímica 3. Años atrás hacíamos prácticos en Bioquímica 3. Antes, inclusive, hacíamos un práctico donde veíamos alelos para AGPH, perdón, para alcohol deshidrogenasa, dos variantes que son bastante frecuentes, y el fundamento de eso era tener en el 3' del primer la base que difiere. Si ustedes saben que el 3', tengo que ver cómo... Para que si querés que les busco que tengo una de mi tesina que dice eso y se ve. Buenísimo. Si querés explicarles, pero tengo un ejemplo real con un Como ustedes gradiente saben, donde aparecen y desaparecen. Como ustedes saben, lo fundamental de un primer es el 3'. O sea, eso tiene que ser la parte más estable porque es lo que va a reconocer la polimerasa para empezar el elongar. Si ustedes lo que están buscando es dos variantes que difieren en pocos nucleótidos, pueden sintetizar un primer en el cual esos nucleótidos que varíen se encuentran en el 3' del primer. Entonces, solo se van a hibridar de forma eficiente cuando la variante sea la que le corresponde al primer que ustedes sintetizaron. Eso sí, para hacer eso, ustedes tienen que utilizar una polimerasa que no tenga actividad 3', 5' exonucleasa. O sea, no tenga actividad correctora de errores. O sea, TAC. Claro, por ejemplo, en esa línea que dice Martín, o sea, yo tenía una mutación, ven que acá dice HCR1A y después dice HCR1A 204E. Esa es una mutación puntual donde la alanina se cambia por un glutamato. Y yo había construido unos vectores donde después quería ver cuáles de los transformantes, en cuáles había podido generar la mutación y en cuáles no. Entonces lo que hacía era hacer dos PCR, como dice Martín, en paralelo, una con primers que cambiaban únicamente en el 3', que hibridaban ¿no? contra la forma wild type, que es la roja, contra la mutante. Entonces corrían en paralelo para la misma muestra, las dos PCRs, y lo que ven acá es que hay diferentes temperaturas, 64, 64,7, 65, y va subiendo. A bajas temperaturas, la PCR no es del todo específica, menos cuando hay un único cambio en un aminoácido. Ven que aparecen las dos banditas, tanto la de la wild type como la de la mutante. ¿Ven mi cursor? Si no, díganme. Sí se ve. Sí, se ve. Genial. Y ven que a medida que aumenta la temperatura, llega un punto, por ejemplo el 75, donde la wild type se lee y dejo de ver la mutante. Entonces, a esa temperatura es la óptima para que yo pueda revelar siempre la forma wild type y no levantar la mutante. ¿Sí? Entonces, es una forma de uno poder discernir para una mutación puntual si tiene una o si tiene la otra versión. Y también había hecho lo mismo para la mutante y creo que la temperatura me había cambiado un poquito. Que es acá lo mismo, ven que la mutante me levantaba a las 69 y después no levantaba más en la bandita de acá. ¿Sí? Pero eso con una PCR que tiene gradiente lo pueden hacer fácilmente. Sí, lo que sí o sí tienen que usar una polimerasa que no tenga actividad correctora de errores, porque si no esas bases desapareadas las puede degradar y empezar a completar. Porque lo que está afectado es la hibridación de las últimas bases. Los últimos nucleótidos. Y Catalina, respecto a tu pregunta, la polimerasa que no tenga desplazamiento de cadena es la que vas a usar para completar el círculo. O sea, para cerrar completar la hebra complementaria del plasmio. Ahí sí necesitas que no tenga desplazamiento de cadena, porque necesitas que termine exactamente en el extremo 5' de tu primer. ¿Bien? Esa es una forma de chequear. La otra forma de chequear más cara, que acá es bastante poco, en esta técnica digo, bastante poco recomendable, es secuenciar. Después tienen variantes de esta técnica, por ejemplo, pueden utilizar, ¿tenés de vuelta la presentación? Sí, ahí está viendo la que enriqueces cuando pasó por la DUT. Este es el fundamento dicho de forma bastante resumida. Sí.
Sí. Después tenés variantes donde vos, por ejemplo, lo que podés hacer es generar tu plásmido monohebra en una cepa mutante para DUT, que es una... no me acuerdo la sigla, básicamente es una enzima que se encarga, de reparar la incorporación de uridila, de uracilo en el DNA. Entonces lo que va a hacer es incorporar uracilo en vez de timina. Ustedes obtienen esa monohebra que tiene uracilos en vez de timina, la completan de forma exactamente igual utilizando un primer, o sea, el primer con su mutación y una polimerasa, y ahora tienen una doble hebra, una que está no me sale. Una que tiene uracilos. No sé cómo se dice. Uridilada, No, pero me parece que lo estoy uridilizada, pero inventando. tampoco. Bueno, con una que tiene uracilos y otra que no. Esa la transforman en una cepa de coli convencional y la hebra que tiene uracilos se va a degradar, o sea, se va a reparar por la maquinaria de reparación de la célula, la cual no tiene la primera cepa, la DUT negativa, de tal forma que esa segunda hebra se repara y se degrada y se repara, y en esa reparación completa se va a degradar y completar la parte de la hebra que tiene la base original, y se completa usando de molde el primer que tiene la mutación. De esta forma, lo que ustedes están haciendo es selectivamente quedarse con la hebra sintetizada a partir del primer. El fundamento es básicamente el mismo, es generar un plásmido monohebra utilizando la polimerasa del FAO sigo con la polimerasa. El origen de replicación del FAO T7, de FAO M13. M13. Estoy con un día complicado. Si no, disculpen, dormí muy poco, dormí muy mal. Utilizando el origen de replicación del FAO M13. ¿Sí? Son dos variantes de la misma técnica. Otra técnica que tiene otro fundamento es esa ahí, la de la filmina 10. Calculo. Ahí está, sí. Que, como les decía Román, se basa en que el plásmido que yo obtengo a partir de una mini prep está metilado. ¿Eso a ustedes les resulta algo raro o no les resulta algo raro? O sea, ¿les resulta contraintuitivo que su DNA esté metilado? ¿El DNA extraído a partir de una mini prep? Depende de en qué cepa se haya crecido el plasmid. Ah, bueno, está bien, es un buen punto. Lo estás haciendo en una DH5-alfa. DAM DCM positiva, por ejemplo. Si vos no tenés una cepa que sea mutante de metilasas, que en general no las vas a usar, ya que aquellas cepas que son mutantes para las metilasas suelen tener una tasa de error mucho más alta. Entonces uno no suele amplificar plásmidos en esas cepas. Son cepas de paso que uno utiliza en el caso de que quiera obtener plásmido no metilado para digerir y después continuar el plasmado. O sea, son generalmente cepas de paso. No son cepas para amplificar. En una DH5-alfa ustedes van a tener metilado el ADN en distintas regiones. ¿Bien? En este caso, ustedes, en vez de usar un oligonucleótido con la mutación, van a utilizar dos. Va a ser uno complementario del otro, de hecho. Y lo que hacen básicamente es una PCR circular. Van a tomar el plásmido
en la mini prep, el plásmido que está metilado. Van a usar esos 2 oligonucleótidos que cuando se desnaturalice se van a hibridar. Cuando se hibriden, en presencia de NTPs y de una polimerasa adecuada, se elongan y se van a tener que elongar el suficiente tiempo para que se complete el círculo. Entonces ahí lo que yo voy a tener es de vuelta un DNA híbrido. En este caso, parte va a estar metilado y no va a tener la mutación, y aquel que se haya sintetizado a partir del primer, ¿qué característica va a tener? Una pregunta, no entendí por qué tengo uno metilado y uno no metilado. No, o sea, viste que lo que vos decías todo, el ADN, o sea, el ADN plasmídico wild type que trajiste de una mini prep de una cepa DAM positiva, que es el de la derecha, no sé si ves mi cursor, nunca me doy cuenta de eso. El de la derecha va a estar metilado, ¿no? Ah, está bien, sí, por la cepa. Y ese va a ser tu molde para la PCR in vitro, con todos los reactivos de PCR, TAC, magnesio y los primers, donde tenés la mutación, seguramente en el medio, para elongar, una vez que se separe esas 2 horas del plasmio, lo vas a elongar para un lado y para el otro. Parecido a lo que hacíamos en la clase anterior, cuando en un momento elongábamos un plasmio también, cuando tratábamos de entender dónde estaba un inserto. Vas a tener para este lado, por ejemplo, y para este una de las hebras, y vas a generar una de las hebras del ADN con la mutación. Lo que Martín te pregunta es si ese DNA que vos generás in vitro está metilado o no. Esto no estaría metilado. Exacto. Todo ADN sintético, salvo que uno de forma adrede, digamos, agregue una metilasa y alguna metiltransferasa o algo que metile con los reactivos adecuados, algo que esté haciendo un experimento de metilación a propósito, el ADN sintético no está metilado. Entonces, la técnica esta se basa en la diferencia de metilación. Entonces, lo que se hace es agarrar, estoy viendo, tenemos el DNA metilado y agregan un primer y el otro primer que va a ser exactamente complementario. De tal forma que esto, ustedes al elongarlo, siendo un plásmido circular, si ustedes lo dejan el suficiente tiempo, la polimerasa es lo suficientemente procesiva y el plásmido es lo suficientemente chico, lo que va a terminar ocurriendo es que la polimerasa va a terminar cuando se encuentre con el 5' del primer, el propio primer. Entonces lo que voy a tener es una monohebra sintética, hecha in vitro. Y con el primer complementario va a pasar lo mismo, va a usar de molde otra de las hebras del plásmido, se copiará de forma circular y se va a terminar ahí. ¿Qué características tiene que tener la enzima que vayamos a usar? Dijimos que yo voy a tener un primer, que es el que va a contener la mutación, ¿no? De ahí ese triangulito rojo. Y lo que voy a hacer es, usando de molde una de las hebras del plásmido que está metilado, el hongo, hasta que me encuentro con el 5' del primer, ese mismo primer, ¿no? El primer que elongué. No tiene que tener desplazamiento de cadena, tal cual, porque tiene que terminar acá.
¿Qué otras características tiene que tener la polimerasa? Y no debe tener actividad de EXO 5.3. Te entendí 5.3, el resto no te lo entendí, discúlpame, Catalina. Actividad de EXO 5.3. No tiene que tener actividad exonucleasa 5.3, tal cual, porque si no, cuando se encuentre con el 5' del primer va a empezar a degradar. Y 20 nucleótidos del 5, entre 15 y 20 nucleótidos del 5' voy a encontrar la mutación. Degrada la mutación, está copiando fielmente el plasmio. ¿Qué más? O sea, si tengo que ser capaz de elongar todo el plasmio, ¿qué otra característica debería tener? Alta procesividad. Procesividad. Claro. Bien, tiene que tener alta procesividad y además una tasa de error baja, porque yo estoy elongando algo que puede tener 5 kilobases, 6 kilobases, 10. Entre 10 y 15 está el límite de la técnica. Y además, ¿qué otra más? ¿Qué otra cosa más? ¿Podré usar TAC para esta técnica? Yo ¿Qué diría que características? no. ¿Por qué? Y porque Mira, el la ataque plata a lo último te arterial. agrega, claro, Tiene la actividad de niltransferasa, que entonces al final me podría agregar una A y me estaría agregando un nucleótido más, que encima, siendo una mutación, lo más probable es que sea una secuencia codificante. O sea, hasta me terminaría corriendo de marco la secuencia codificante de mi proteína. O sea, no me sirve. Además, tiene baja procesividad y alta tasa de error. Por donde lo veamos, la TAC no se puede usar. ¿Qué encima usarían? Exacto, de las que vieron. Claro, claro, siempre de las que vieron, ¿no? ¿Qué era la pregunta del primer parcial? PFX. Sí, PFU, PFX. PFU y PFX son de hecho las que se usan. Y Cristian, es muy importante, eso me asumo que es lo del desplazamiento de cadena. Sí, es muy importante. Porque si bien vos en general diseñás un oligonucleótido donde tu mutación esté entre 15 y 20 pares de bases a cada extremo, nucleótidos, perdón, porque es un primer, y entre 15 y 20, más o menos, si vos usás algo que tenga o bien actividad 5', 3' exonucleasa, o bien, si tiene desplazamiento de cadena, fuiste porque te va a seguir copiando, porque te va a desplazar el 5' de tu primer. Y si tiene actividad 5', 3', vos no tenés forma de controlar hasta dónde digiere. Entonces, la mitad te lo puede digerir, la otra mitad no. Entonces, en principio no la vas a usar. No es para nada recomendable. No tendría forma de controlar. Vos lo que sí querés, un detalle, ¿no? Porque siempre venimos diciendo que lo importante de los primers es el 3'. En este caso, fíjense, lo que va a funcionar en sí como primer es el 3'. Pero lo que ustedes también quieren es que el 5' hibride de forma estable para que se frene efectivamente acá la reacción. Si el 5' fuera lábil y no hibridara de forma estable, lo que podría pasar es que siga de largo y copie parte de la secuencia del 5' del primer también, entonces tendrían como esa secuencia media duplicada. Y ahí ya tendrían un problema. Sí, en este caso es importante que el 5' también sea complementario. Iba a decir, tengo una homología alta, no, sea complementario directamente.
Por eso es que se usan 15 a 20 pares de bases para un lado, 15 a 20 pares de bases para el otro. De tal forma que es un número suficientemente grande de nucleótidos para que la hibridación sea estable y esto se complete. ¿Bien? No sé si es poco probable que estando a 15 bases, a 15 nucleótidos la digiera. Habría que ver, sería función del tiempo, de cuál es la actividad exonucleasa. Si no la tiene, o sea, la mejor forma de asegurarse de que no la digiera es que no la tenga. Bien, entonces, fíjense, voy a borrar todo este cachivache que escribí. Fíjense que ahora lo que se tiene es, por un lado, el DNA molde. Si se me retoba, no quiero borrar, no me borra. No le caigo bien al Webex. Yo tengo la primera vez que uso estas cositas, así que imagínate. Fíjense que ahora tenemos, por Tienen un lado, este. DNA metilado y por el otro lado, DNA sintético que no está metilado. Entonces, una forma de, ahora, a partir de esta mezcla, poder obtener únicamente el plásmido sintético, o sea, el que yo generé por elongación de los oligonucleótidos, es utilizando DPN1, que es una enzima que degrada DNA metilado. Es una metilación en la adenina de la secuencia CATG. Entonces, de esta forma, ustedes van a degradar todas las hebras que estén metiladas, ¿sí? Como dicen, methylated DNA, esto lo eliminan, y el DNA que se generó in vitro no le va a pasar nada porque no está metilado. Entonces, a partir de ahí, transforman y tienen sus mutantes. ¿Ahí se terminó el experimento? Una pregunta, no entendí para qué se hace todo lo de, digamos, el lado derecho, si al final lo voy a degradar. ¿Para qué? No te entiendo, ¿para qué haces lo del lado derecho? Lo del lado derecho no lo haces, lo del lado derecho está. Es tu molde. Pero eso no es como que, no sé, había entendido que lo del lado derecho es como una replicación que yo hago en vivo, ¿o no? Del vector. No. Esto sí, es una replicación in vitro, in vivo, perdón, que vos utilizás como molde, es tu mini prep. Es tu molde para la PCR. Claro, y vos pensás después, Tadeo, que cuando amplifiques con los primers, te va a quedar también prime molde en el cual no se te insertó la mutación. ¿Sí? Y vos vas a transformar todo eso. O sea, primero lo vas a degradar con la DPN1. Porque Esto, perdón, seguramente alguno de esos te quede que no se haya amplificado y que te quede la versión, que te quede el molde metilado y te lo querés deshacer. esto está en un mismo tubo. O sea, vos acá no tenés Claro. derecha e izquierda, tenés todo mezclado. Vamos a partir por ahí. No es que de ahí se bifurca y vos tenés por un lado una cosa y por el lado la otra. Vos lo tenés todo mezclado. Y cuando vos transformes, vas a estar transformando dos plásmidos que tienen el 99,9% la misma secuencia. Van a variar en 2, 3, una base. ¿Sí? Entonces, cuando vos transformes, vas a tener el mismo problema que tenías antes. Vas a tener una mezcla de colonias entre mutante y el plásmido original. Decime, Tadeo. Claro, no, lo que no entendí bien entonces es cómo se genera el metilado. O sea, ¿el Bueno, metilado qué sería? volvemos para atrás. Esto es una PCR, digamos, esta técnica se llama Quick Change Mutagénesis. Tiene como fundamento la PCR. ¿Bien? Claro, o sea, cuando hago con los ¿Qué primers con la necesito? PCR tengo el no metilado. ¿Qué necesito para una PCR?
La polimerasa, los primers, el molde. Bien, polimerasa, que habíamos dicho que puede ser PFU o PFX. ¿No? Eso te quedó claro por qué. Sí, sí. Bien. ¿Qué más necesito? Primers. Che, escribo y me lo pone corrido. A ver si puedo escribir con un texto. Sí, porque la verdad que es medio jeroglífico. Necesitas la polimerasa. Necesitas el primer, ¿no? El 3', que ya el primer dijimos que es el que va a contener, o sea, los primers, son los que van a contener la mutación. O sea, va a ser un primer que tenga la mutación en el medio y el primer, ese suponete va a ser tu forward y tu reverse va a ser básicamente el complementario. ¿Sí? Ahora que me dejaron volver a escribir, tenés tu mutación, este va a ser tu primer forward, y tu reverse va a ser básicamente el complementario. De hecho, lo diseñas como el complementario. Y acá, a diferencia de lo que vos, de la forma en la que vos diseñabas los primers para cualquier PCR, con un amplicón lineal, en donde vos el 5' no te importaba demasiado, acá es importante que hibriden bien tanto el 5' como el 3'. Porque esto es una PCR circular. Entonces vos necesitas que el 5' esté hibridado bien para cuando le pegue la vuelta, se encuentre con esta doble hebra y frene. Si esto es lábil y está colgando, puede ser que siga y entonces tengas como en el 3 y en el 5' copiada la misma secuencia. Y ahí tenés un problema. ¿Me seguiste, Diego? Sí, sí, claro. O sea, eso sería todo lo que pasa del lado de la izquierda. Es que esto no hay lado de izquierda y derecha. Ese es el problema. Claro. No hay izquierda y derecha. Esto es un solo tubo. Vos lo dijiste recién, Tadeo. ¿Quién es tu molde acá? Y O sea, bueno, y ahí es lo que la te iba a preguntar. PCR, En una PCR necesitas molde. ¿Cuál es el molde? El vector circular. El vector circular, ¿de dónde lo sacás? De ¿De dónde sacás el alguna tamaño? cepa de clonado. Tal cual. ¿Y qué técnica usás para obtenerlo? Para extraerlo los traigo con una mini prep. Perfecto. ¿Y cómo va a estar ese plásmido que obtenés a partir de una mini prep? Extraído de una bacteria. Sintetizado in vivo. Ah, pará, o sea, el vector ese que está representado del lado izquierdo es el vector original. Pará. No. Olvídate, esto todavía no. mirá el de Quédate, arriba, Tadeo. El primero. Claro, el primero. quédate arriba. Te Vos está tenés tu... confundiendo, te está confundiendo esa cosa en paralelo. Acá tenés un solo tubo. Esto está metido en un gran Eppendorf, en el pedazo de Eppendorf. El termociclador donde entre. Esto lo tenés en un tubo. Metiste. Es una PCR. Eso es lo que les tiene que quedar en claro. Entonces, como en todo PCR necesita la enzima que me dijiste que era una PFU o PFX. Los primers, que bueno, tienen su característica particular, como tiene su característica particular cada primer para cada estrategia. Obviamente va a usar DNTPs, va a tener el buffer de la PFU, PFX, como para cualquier PCR, ¿sí? O sea, todos los cofactores y todo lo que requiere cualquier PCR. Y como cualquier PCR necesita su molde. Y es ahí, el molde vos bien me dijiste, el molde es una mini prep. Y la mini prep es DNA metilado. ¿Me seguiste, Deo? Sí, sí. Bien. Entonces, ahora vos tenés todo esto en la mezcla de reacción, lo pones a ciclar. Y lo que va a pasar acá es que se va en el ciclo de melting, en la etapa de melting, perdón, se te desnaturaliza el DNA, después en annealing se te va a hibridar cada uno de los primers a cada una de las hebras,
Y en la etapa de elongación se te va a elongar el primer. Y se te va a elongar si le das tiempo suficiente y el plasmio es lo suficientemente chico digo, no es demasiado grande, se te elonga hasta que se encuentra con el 5' de tu primer. Y ahí frena. Porque no tiene actividad 5' 3' exonucleasa ni actividad, ¿cómo es? De desplazamiento de cadena. Y entonces te queda copiada media, la hebra complementaria a una de esas hebras del plasmio que obtuviste a partir de una mini prep. Esto lo repetís algunas veces y entonces como producto vas a obtener, ¿no? Esto obviamente lo ciclás, lo haces algunas veces, de tal forma que en algún punto lo que vos vas a obtener es ADN que tiene tu mutación y como en toda PCR, te va a quedar el molde dando vueltas. Claro, no piense que es una reacción, o sea, que es una reacción, entonces que tampoco piense que todo tu DNA molde va a desaparecer y todo se va a transformar en mutante. Esto Va a sigue haber estando, un poquito de los esto dos. sigue estando todo en tu tubo, no son dos cosas que van caminos distintos, esto está todo mezclado. Por ahí te confunde eso, de que Sí. acá las fechas se separan. Está todo junto en el mismo tubo. ¿Me seguiste, Diego? Sí, me parece que entendí. O sea, en ningún momento se genera vector nuevo metilado con la PCR. Lo que No, de hecho, metilado que quedó. claro, de hecho esa Claro. es la gracia, ese es el fundamento, de que todo DNA que vos obtenés de forma sintética no está metilado. Sí, me había confundido el dibujo. Había pensado que se generaban los dos en simultáneo, el metilado y el no metilado. No, vos te queda tu molde, que es el metilado, y lo que vos y lo nuevo, que es el no metilado. Entonces, lo que pasa es que acá vos tenés una mezcla de los dos. Si vos transformás y vas a tener probablemente bastantes clones que provengan del molde y algunos clones que provengan del mutante. Y bueno, y ahí tenés un problema. O te tenés que poner a hacer screening de unas cuantas colonias hasta que pegues un mutante. Entonces, una estrategia, que es la que se usa para evitar eso, es utilizar una enzima que degrada ADN metilado, que es DPN1. Entonces, al poner DPN1 en la mezcla, al que vos generaste de forma sintética no le pasó nada. Este está todo bien. En cambio, el molde que no tiene la mutación, fíjate, este tiene la mutación y el metilado no. El que usaste de molde que no tiene la mutación y además está metilado porque viene de una mini prep, te lo degrada. Entonces, al momento de transformar, vos vas a estar transformando únicamente los plasmios que generaste por elongación, o sea, lo que generaste in vitro, que tienen la mutación. ¿Ahora siguieron la técnica? Sí. ¿Se entendió? Bien. Más allá de Tadeo. ¿Y Cristian? Entonces, No, vuelvo. ¿Victoria? Dale. ¿por qué usamos el primer sin la mutación si solo amplificamos una sola hebra? O sea, ¿para qué se usa? En esta técnica estamos amplificando las dos, y los dos primers tienen que tener la mutación. Los dos la tienen. Ah, entendí lo que escribiste como que estaba el forward y aparte el reverse que tenía la mutación. Está bien. Ah, no, dice primer forward libre, pero los dos tienen. O sea, puse así, pero no, los dos. Son complementarios, como te dice Martini, pero los dos la tienen. Ah, bien. Sí. Sí, de hecho los dos primers son uno complementario del otro. Son dos oligonucleótidos de alrededor de 30-40 pares de bases, perdón, de 30-40 bases que son complementarios entre sí. Por ende, como son totalmente complementarios, los dos van a tener la mutación. Así que leí mal lo que había escrito. Bien, pregunta. Yo hago todo esto que estuvimos charlando recién. Plaqueo, obtengo colonias. ¿Ya está?
ver si obtuve el plasmido con la mutación. Y habría que verificar. Bien, había que verificarlo. Lo podemos verificar con las mismas estrategias que planteamos para la otra técnica, ¿no? No cambia en ese aspecto. Lo que ustedes sí pueden hacer, en este caso, se los digo por experiencia, pueden hacer en paralelo un control negativo. El control negativo es un control sin primers. Ah, pensé que iba a dibujar un cuadrado. No, bueno, no puedo. Es un control sin primers. Si yo en mi control no pongo primers, en ese producto, ¿qué es lo que voy a obtener? O sea, ¿qué es lo que voy a tener en mi tubo de reacción? Plasmido todo metilado. Plasmido solo metilado. Si yo ese control negativo lo trato siempre en paralelo, al momento de transformar, no debería haber nada. O lo que veo va a ser representativo de la cantidad de colonias que yo esperaría tener del plasmido original en la otra placa. Si yo soy cuidadoso, hago mi control negativo y mi control negativo me da 0, o sea, me da una placa limpia, pueden picar 2 o 3 mutantes, secuenciarlos y los 3 le van a dar positivos. Esa fue mi experiencia. Es una técnica muy robusta, eso es lo que estoy queriendo decir. Y si ustedes hacen los controles adecuados, la probabilidad de obtener el mutante es altísima. Es muy robusta y muy sencilla. Claro, o sea, la siguen a Martín porque, por ejemplo, en la que no le pusieron oligos, o sea, la que no le pusieron primers, tratan con DPN1, van a la placa y obtienen algunos, quieren decir que esa DPN1 no fue del todo efectiva. Entonces, por ahí, en la que le pusieron oligos, puede pasar lo mismo, de que no fue del todo efectiva, y tiene sus mutantes. ¿Sí? Tal cual. ¿Verdad que Martín le dijo el ideal? Genial. O sea, el ideal es que no haya nada, pero la realidad puede que a veces haya algo. Por eso le hace esa aclaración. Claro, pero exactamente por eso uno hace un control. Si en el control negativo tengo 5 colonias y en el otro tengo 7, Claro. y lo más probable es que lo repita porque la mayoría de estas 7 van a ser negativos. Si mi control me da 0 o me da 1 y en mi mutante me dan 10, Sí. y tengo un 0,9 de probabilidad de enganchar, de que una colonia que pique sea positiva. Igual ahí, aunque tengas esa probabilidad, ¿chequeás que sean mutantes? Siempre, Sí. a Sí. ver, esto le voy a decir como les decía nos decía mi profesor de geología. Yo soy biólogo, así que tuve una materia de geología. Grábenselo a fuego como el postre va a la cárcel, decía el viejo. Ustedes no tienen, y esto es válido para todo lo que estuvimos viendo en la materia, ¿eh? Ustedes no tienen un clonado o no tienen un mutante o no tienen una construcción de la que fuese hasta que no la chequeen. Bien. ¿Sí? Entonces ustedes de repente tienen una cosa así. Esto es con primers, o sea, el positivo, y este es el negativo. 10-1. ¿Esto significa que ustedes tienen el clon? No. Esto significa que cuando piquen de acá, tienen altas probabilidades de picar un clon positivo y tenerlo. Pero no terminó el laburo. El laburo termina en el momento que ustedes toman uno de estos,
lo chequean, esto les da bien y hacen una mini prep y un glicerol. Entonces tienen guardado DNA purificado y tienen guardada la cepa para poder volver a amplificar en caso que necesiten. Ahí terminó el clonado, una vez que ustedes tienen almacenado esto, chequeado y todo bien. ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo todavía no toqué los segundos parciales, así las segundas fechas digo, pero hubo un error bastante sistemático, o más que un error, una omisión muy sistemática respecto del chequeo de los clonados. O sea, todos asumen de que porque yo selecciono con un antibiótico lo que me creció es lo que yo busco. Mentira. Yo hasta que no hago una PCR, no hago una digestión con una enzima restricción, y de aquellas que me da el patrón que yo busco, la secuencio, y es la secuencia que yo busco, hasta ese momento no tuve mi clon positivo. Ergo, hasta que no obtuve mi clon positivo, mi clonado no terminó. La verificación es parte, hasta les digo, la parte fundamental del clonado. De hecho, muchas estrategias de clonado se pueden basar en la verificación. Nosotros, les adelanto, ya después lo vamos a charlar bien, pero nosotros en el TP vamos a hacer un clonado cuyo paso esencial es la verificación. Vamos a cortar, vamos a cortar con una sola enzima dos plásmidos. Uno que nos va a liberar un fragmento que vamos a clonar, otro que nos va a linealizar el plásmido receptor. Vamos a mezclar todo eso. Una vez inactivado la enzima, que va a ser EcoR1, se inactiva por calor. Si es otra, eso lo tengo que verificar. Si es otra enzima, puede ser que sea termostable y tenga que purificarlo de otra forma. En este caso es EcoR1, va a ser EcoR1, se inactiva por calor. Vamos a mezclar eso y nos va a dar una colección de cosas enorme. Y el clonado va a estar dado por la etapa de verificación. Esa etapa de verificación va a ser la selección y la fluorescencia. Nuestro inserto es un cassette de expresión de GFP. Entonces, yo insisto con esto, la etapa de verificación es tan importante como cualquier otra etapa. En este caso lo mismo, yo tengo una relación 10:1 y bueno, yo tengo que agarrar y estos mutantes, o algunos de estos mutantes, picarlos y verificarlos, o hacer una PCR o secuenciarlos. Salvo que se me genere en la mutación un sitio de restricción nuevo, o se mate un sitio de restricción, una mutación puntual, analizarla por restricción es medio difícil. ¿Siguieron la idea? Nada, se los digo como crítica constructiva, porque como que a veces quedó, o sea, me da la sensación como que quedó un poco como dejado de lado esa etapa, ¿no? La etapa de verificación del clonado. Y es hasta, casi que les digo, la etapa más importante. No, aparte Martín me parece como que también después es real, digo, cuando uno, algo tan empírico, tan experimental como esto, que vos le decías el otro día, no sé, plaqueaste y cuando le fuiste a agregar el antibiótico no estaba del todo templado al medio, entonces el antibiótico se te agarró un poco. Y sí, entonces lo que ves por ahí no son colonias que eran del todo resistentes porque la concentración del antibiótico no era tal. O acá, tenías que agregar DPN1 y en un tubo miraste para otro lado y pipeteaste un poquito menos. Y sí, no va a degradar lo mismo. O sea, por eso es tan importante el chequeo después, por más de que uno en el papel tiene todo bien prolijito y después puede haber errores. Entonces, por eso creo que Martín también les insiste en el chequeo porque es necesario. Muy. Bueno. Parece que Cristian tiene hambre. ¿Les parece que quieren parar 10 minutos? Bueno, muerto como muerto. Famélico nomás. Paramos 10 minutos si quieren, que recargue un poco de glucosa Cristian y todo lo que ustedes necesiten. Y volvemos al problema.
Sí, si quieren, péguenle, aprovechen, péguenle una leída o piénsenlo un poquito en base a lo que estuvimos charlando ahora y lo hacemos. Volvemos -10. Dale. Ah, después, acá está Tony, después le podemos preguntar lo que dudábamos del Fago. M13. Sí, O sí, sea, sí, con Juan. Tomara. No, Tony, que al menos yo no me acordaba. Cuando haces la mutación a partir del Fago M13, Sí. o sea, ¿lo haces con el Fago? ¿Cuál es tu molde? ¿O ya es el ADN simple cadena? No, usás, es muy histórico, usás el faguito simple cadena. Ah, Claro, pero lo que obtenés es el fago. Claro, el Haces faguito que el, brota. isoge- Sí, sí. el isogénico, purificás el fago y de El ahí. faguito es, ¿cómo se llama? Replica como plásmido, ¿viste? La forma replicativa es un plasmidito de doble cadena. Entonces brota sin lisar como faguitos de simple cadena. El genoma del faguito es simple cadena. La que es doble es la forma replicativa. ¿Viste? Entonces vos lo crecés como, lo que normalmente se usa es el blue script, que sería un faguito que tiene el ORI de un plásmido y tiene el F, el origen del F1, que es un fago parecido al M13. Es filamentoso, ¿viste? Es casi igual, son lo mismo, tienen unos pocos cambios uno con otro. Para no usar el M13, que es un poquito más grande, ¿viste? Que para clonarle algo adentro es más hincha, entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un plásmido que le sacaron lo único que sirve, que es el ORI, el F1, y hicieron una cepa que tiene todo lo demás como una especie de helper para empaquetarlo. Entonces usas el face miro, digamos. Pero sí, se sale como... Claro, pero no lo podés generar in vitro. No, necesitas la bacteria. Sí. ok. O sea, tenés fagos que van a tener o no tu mutación. Claro. Si usas el M13, sí. Si usas el Blue Script, a los faguitos, una vez que los transformás, ya crece como plasma. Eso es tan cómodo, ¿viste? Así es lo que ustedes le contaron a los chicos ahora. Y una vez que transformaste, crece con el ORI del plasma. En el momento en que lo querés propagar como faguito para hacer otra mutación y qué sé yo, le pones los lo vas a helper. meter en la cepa que lo larga como faguito. Claro, el paso por el fago es únicamente cuando querés tener la simple. Claro, ¿viste? Y ahora, por lo que estaban contando ustedes, ya, ¿viste? No hace falta simple hebra, ¿viste? Antes se secuenciaba por el simple hebra, era una joya. Con plasmio, doble hebra, ya está, anda igual. Sí. Pero sí, lo que tiene de lindo el fago ese es que, por ahí no para esto, pero le podés clonar pedazos grandes, ¿viste? Porque como es filamentoso, extrude el faguito y sale, y por más que sea largo, hasta que termina de empaquetar todo y ¡tac! Se suelta, ¿viste? Y las células no se lisan, entonces van brotando y dependiendo del tamaño de lo que empaqueten, es el largo que tienen. Debe tener un límite seguramente, pero es muy tolerante son unos fagos lindos. Okay. Los fagos son lindos, son más raros que la mierda. DNA, RNA, doble, simple cadena, todos los colores que quieras están. Nos vamos muy atrás en la evolución, ¿viste? Bueno, lo dejamos descansar un ratito a los chicos, 10 minutos, ¿sí? Dale, Sí. podemos tirar hasta Cinco. menos Sí, 5. claro.